Compañeros, vamos a dar Hola, inicio buenas tardes. a la clase de esta tarde. Es un gusto poderlos saludar de nuevo. Espero se encuentren bien. Quienes están transportando, quienes van en sus vehículos, en sus motos, por favor, con precaución. Quienes están de turno y quienes están, pues, en sus casas atendiendo múltiples cosas. Veamos si podemos prestar atención al momento de la clase. Bien. Esta tarde vamos a continuar con el capítulo 6 de nuestro libro de comunicación lingüística. Estamos conociendo y viendo las reglas de ortografía, el uso de letras, tildes y mayúsculas. Vimos ya el uso de algunas de las letras más usuales, ¿verdad? Más comunes. Resolvimos algunas dudas también. Pero vamos a tratar en la clase de hoy de finalizar estos temas de forma general, las reglas generales de mayor uso, para luego pasar a una parte práctica, ¿verdad? El tiempo va volando, así que tenemos que avanzar. Bien. La recomendación, como siempre, es la lectura. Es que por favor lleve la lectura de su libro. Es que usted pueda, pues de alguna manera, comprender que lo que se le está indicando en el libro, esa manera de cápsulas, ¿verdad? Manera de las reglas de oro. Y también hablamos que en ortografía no sirve de nada memorizar las reglas si usted no la practica. En otras palabras, que está bien que la memorice, se la tiene que saber, pero únicamente va a lograr, digamos, encontrarle el sentido de uso y su comprensión en el momento de la práctica. Fuera de eso, difícilmente se logra hacer ese empate. Bien. Vamos a admitir a otro grupo. Perfecto. Bueno, entonces tengo una presentación para hoy. Voy a apagar mi cámara para poder compartir la presentación. Y pueden usar el chat para ir poniendo sus dudas o al final de la presentación podemos abrir el coloquio para compartir y resolver las inquietudes. ¿De acuerdo? Bueno, vamos pues. Muy bien. Entonces hoy vamos al inciso 6.3. Uso de la tilde. Estamos en el capítulo 6 de nuestro libro de texto. ¿Ok? Bien, siguen entrando. Bueno. Hombre. Vale, y a partir de este momento ya no dejó entrar. Bien. Vamos a ver, pues, acerca de la buena ortografía. Fíjense que estas charlas son necesarias porque debemos ampliar nuestro horizonte y tener un concepto claro sobre la ortografía y sobre la necesidad de escribir con corrección y practicar, ¿verdad? Así que, pues tenemos que agotar toda esta parte teórica para que surta el efecto deseado. Bueno, reflexiones sobre la buena ortografía. Escribir de forma correcta aumenta tus oportunidades tanto en lo laboral como en lo académico y mejora tu imagen profesional. Mire pues, los errores ortográficos y de gramática están muy mal vistos a todos los niveles. Mucho ojo. Aquí ya estamos aplicando una visión, digamos,
de crear una competencia en usted como futuro profesional del derecho, ¿verdad? Ya en un momento, y les ruego no confundir estas etapas que hemos ido viendo, en un momento les presenté y les di una ventana, ¿verdad? En donde se vale, digamos, la crítica hacia el tema de la corrección del idioma y la complejidad de nuestro idioma, y se habló de ello, pero también alcanzamos la conclusión de que a pesar de que esa ventana está allí y que en algún momento el idioma irá cambiando, concluimos que como estudiantes de derecho, como estudiantes universitarios y sobre todo como futuros profesionales del derecho, debemos escribir con corrección y debemos alcanzar esta competencia de lectoescritura, que aunque pareciera una cosa básica de primero primaria, que lo es también, es muy necesaria. Además, fuera de este curso, creo que en el resto de su carrera, hasta que lleguen a ser doctores, magistrados, jueces, presidentes, presidentas, qué sé yo qué van a hacer, creo que nunca más vuelven a ver algo relacionado con la lectoescritura o con el idioma. Y deben pensar que es su herramienta de trabajo, es un machete de trabajo, pues. Entonces hay que mantenerlo afilado. La ortografía es la parte de la gramática que se ocupa de la manera correcta de escribir las palabras. La ortografía se ocupa entonces de la manera correcta de escribir las palabras. También se le conoce a la ortografía como un conjunto de reglas y convenciones que rigen el sistema de escritura normalmente establecido para una lengua estándar. La importancia de esta radica en que si no acatamos las reglas ortográficas, podemos cambiar el sentido de las palabras o en algunas ocasiones su significado, alterando las oraciones y por lo tanto la idea que se quiere transmitir. La ortografía toma en cuenta los signos de puntuación y el uso correcto de las letras en cada palabra. Entonces, pues, si aún no teníamos claridad en ello, eso es la ortografía. Veamos qué dice la Real Academia Española. ¿Qué es la ortografía? Y ahí pongo la imagen del último tomo de ortografía actualizada de la lengua española, ¿verdad? Es el conjunto de normas que regulan la escritura de una lengua. También dice la RAE sobre la ortografía, que es la forma correcta de escribir respetando las normas de la ortografía, ¿verdad? Entonces, vamos a recordar algunos puntos importantes, que pareciera broma, pero no lo es. Es anécdota, ¿verdad? Es cierto. Vamos a ver, recordemos qué es una sílaba, ¿verdad? Ahí les compartí una fotita de uno de los libritos que usa mi hijo de primero primaria para aprender el silabario, ¿verdad? Y dice, sílaba es cada fonema o aquel conjunto de fonemas que pronunciamos en una sola emisión o golpe de voz cuando decimos una palabra. Puede estar conformada por uno o por varios fonemas que representamos con las vocales y las consonantes. Y se acordarán que ayer hablamos acerca de esto de vocales y consonantes, que indistintamente la RAE le llama letras. Las vocales solas pueden constituir sílabas. Por ejemplo, en la palabra amor, A es la primera sílaba, mor es la segunda sílaba. En idea, por ejemplo, I primera, D segunda, A tercera.
oro, como bronco, ¿verdad? Me cambiaste por oro, dice. Oro. Único. U primera, ni segunda, co. Mientras que las consonantes para formarse como tal tienen que estar unidas a una vocal para poder constituir una sílaba. También tenemos que ir, digamos, curioseando, ¿verdad? Por supuesto que no estamos formando letrados en el sentido del idioma, ¿verdad? Y tampoco vamos a ser lingüistas expertos, pero sí debemos tener un manejo instrumental bueno del idioma español, en tanto que su profesión lo exige. Entonces conviene que usted pueda leer, pueda tener acceso a alguna información, digamos, más específica. Por ejemplo, con el tema de las palabras, vamos a denotar y probablemente no, en este momento no lo sepamos, ¿verdad? Y tomará algún tiempo conocerlo y luego tomarle interés. Pero lo que ocurre con el idioma español es que es como una gran cebolla, ¿verdad? Si usted empieza a pelar una cebolla, usted se va a encontrar que tiene capas y capas y capas, ¿verdad? Así es el idioma español o castellano. Y que cuando uno lo empieza a estudiar, a comprender por qué usamos por ejemplo, la Q y la U, ¿verdad? La Q y la U, si bien es cierto, son dos letras, ¿verdad? Una consonante y una sílaba, resulta que cuando están juntas para formar una sílaba como que, como ki, ¿verdad? La Q y la U forman una sola letra, o sea, es un solo sonido, ¿verdad? No se separa Q, U, I, por ejemplo, ¿verdad? Sino, de hecho no se separa, ¿verdad? Se dice ki, pero un punto es interesante saber por qué la Q y la U deben ir juntas, por qué no podemos escribir con K, por ejemplo, ¿verdad? Si va a sonar igual. Y es parte de lo que vimos hace unas semanas sobre esta crítica de que si necesitamos o no un nuevo idioma más relajado, ¿verdad? Pero si sí o si no, el problema es que eso tardará mucho. Mientras usted se va a convertir en abogado y abogada y debe manejar el idioma. O por ejemplo, ¿por qué usamos la H si no tiene sonido? Pero entonces debemos ir hacia atrás en el idioma y conocer cómo la H surge posterior al uso del latín y a los revoltijos idiomáticos que se dieron en las diferentes conquistas culturales de los reinos e imperios que a lo largo del tiempo campearon en los campos europeos, ¿verdad? Particularmente en la península ibérica, eh, y que de donde finalmente viene nuestro idioma, ¿verdad? En España. Pero, por ejemplo, en el latín la letra U no existe. Se utiliza la V, ¿verdad? Pero cuando aparece el uso de la U, para diferenciarla de la V, entonces se le va a pegar el signo de la H, que hoy conocemos como H. Entonces es un uso antiguo del idioma, ¿verdad? Pero todo eso no lo conocemos, ¿verdad? Porque ya está muy lejano, ya es una cosa muy específica. Sin embargo, cuando lo empezamos a entender y a conocer del por qué, ¿verdad? Entonces uno ya le encuentra sentido en el momento de usarlo y uno deja de pelear con las normas y más bien uno logra entenderlas. Y entonces hasta allí sirve la memorización, ¿verdad? Bueno, por poner dos ejemplos. Entonces, existen tratados de lingüística, ¿verdad?, que examinan esa historia rica del idioma, de las letras, de las palabras y de sus orígenes, ¿verdad? Pero acá no lo vamos a discutir tan a profundidad. Veamos otro concepto importante, que es la sílaba tónica. La sílaba tónica, también llamada sílaba acentuada,
es aquella que presenta mayor prominencia fonética en una palabra. En este sentido, coincide siempre con el acento prosódico de la palabra. Por ejemplo, buscar, ideal, acné. Miren, aquí está el ejemplo más claro, donde la sílaba tónica, o sea, la que lleva la mayor fuerza, el golpe de voz, ¿verdad? Acné también coincide con la tilde y con el acento prosódico de la palabra acné, nevera, independencia, fénix, legítimo, brújula, máximo. ¿Sí ven? Ahora vamos a ver qué es la sílaba átona, también conocida como sílaba inacentuada. Es toda aquella sílaba sobre la que no recae el acento prosódico de una palabra. Es decir, toda aquella sílaba distinta a la sílaba tónica de una palabra. Asimismo, hay palabras consideradas enteramente como átonas, como ciertos monosílabos y pronombres, como por ejemplo de, mi, tú, él, más, te, si, tú. Por ejemplo, amistad, enfrentar, expansión, relevo, detrimento, apuro, andrógino, impertérrito, lógico. Acá el ejemplo es que lo que está en negrito, en negrilla, ¿verdad? Es la sílaba que no está acentuada, o sea, es inacentuada, ¿verdad? Relevo, detrimento, ¿verdad? Bueno. Y entonces eso nos permite también ir conociendo las palabras. Y para conocer las palabras, pues nada más y nada menos que la clasificación más general que pueda existir. El acento es la mayor intensidad de la voz para destacar una sílaba respecto a las demás. Algunas palabras llevan una tilde identificando el acento ortográfico. Todas las palabras llevan acento, pero no todas llevan tilde. Ojo con eso, ¿verdad? Es de las ideas más básicas, pero que de pronto no la tenemos clara. Existen reglas para determinar en qué sílaba va el acento ortográfico, o sea, tilde. Los 4 tipos de palabras que determinan la acentuación son agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas. Vamos a ver. Agudas. Bien, en la versión del 2021 la página es la 110. 110, en donde vamos ahora. Las palabras se clasifican según su sílaba tónica, dice. Agudas, cuando la sílaba tónica es la última. Por ejemplo, lunar, acusó, mención, llegó. Llevan tilde las que terminan en vocal. Cantó,
prevé, también las que terminan en N o S, perdón, después. Son excepciones de esta regla las palabras monosílabas. ¿Qué es una palabra monosílaba? Que tiene una sola sílaba. Por ejemplo, aunque la norma indique lo contrario, no se tildan monosílabas como fue, fui, ti, me. Palabras graves. Cuando la sílaba tónica es la penúltima, casa, cártel, mesa, llevan tilde las que no terminan en vocal, en N o en S, árbol, lápiz. En el castellano, la mayoría de las palabras son graves y terminan en vocal, N o S. Por ello, de acuerdo con las reglas, son mucho menos las que llevan tilde. Esdrújulas. Cuando la sílaba tónica es la antepenúltima. Pacífico, triángulo, teléfono, todas llevan tilde. Sobre esdrújulas. Cuando la sílaba tónica es anterior a la antepenúltima. Devuélvamelo, suélteselo, todas llevan tilde. Es necesario aclarar que las reglas de acentuación antes expuestas son válidas también para las letras mayúsculas, por lo que éstas deben tildarse cuando la norma así lo exija. La academia nunca ha establecido una norma en sentido contrario. Muy importante, hay muchos que les gusta escribir con mayúsculas y además ya van a ver después, más adelante, en textos técnicos, jurídicos, usan las mayúsculas para resaltar que un nombre propio, ¿verdad? Un párrafo donde se quiere llamar la atención o se quiere dar énfasis, ¿verdad? Entonces usamos la mayúscula. Cuando escribimos con mayúscula, por ejemplo, en una red social, en el Facebook, en el chat del Zoom, en el chat aquí del Meet, nos corremos el riesgo de que quien nos lee interprete que estamos gritando. También tiene esa connotación el uso de mayúsculas, ¿verdad? Pero entonces, si se va a escribir con mayúsculas, estas reglas también aplican. O sea que, si usted escribe, por ejemplo, teléfono, todo con mayúscula, debe tildar la letra E en la sílaba le, ¿verdad? Bien, vamos a avanzar. Diptongos e hiatos. Un diptongo son dos vocales que forman una sola sílaba. Si hay dos vocales juntas y una de ellas o las dos es débil, vocales débil y U, puede ser un diptongo, es decir, una sola sílaba. Por ejemplo, piensa, ¿verdad? Rey, no. Puesto, pausa. En cambio, un hiato son dos vocales seguidas que forman dos sílabas. O sea que en el diptongo las vocales, una fuerte y una cerrada, una fuerte y una débil, deben ir juntas. Mientras que en un hiato, aunque van dos vocales, se pueden separar. Ahí en el cuadro de la derecha vamos a ver, dice, para entender bien qué es un diptongo y qué es un hiato, primero hay que tener claro que hay dos tipos de vocales. Las vocales fuertes, que son las A, E, O, y las débiles, que son I, U, y que de su combinación tendremos una cosa u otra. Miremos los diptongos posibles. A, I.
A, U, E, I, E, U, I, U, O, I, O, U, I. Un hiato son dos vocales seguidas que forman dos sílabas. Cuando hay dos vocales fuertes juntas, siempre hablamos de hiato, ¿verdad? Por ejemplo, AE o EO, ¿verdad? O AO o A, porque esas dos vocales pertenecen a dos sílabas distintas. Por ejemplo, peón, loar, caos, ralea. Ahí entre paréntesis indica el número de sílabas que estamos contando. En el caso de que haya una vocal débil, pero esta sea tónica, o sea que lleva tilde, se deshace el diptongo, se convierte en hiato y ya tenemos dos sílabas. Por ejemplo, pío, caída, rúa, aúna. Veamos ahora. Acentuación de palabras compuestas. Son palabras compuestas las que resultan de la unión de dos o más simples. Ejemplo, corta uñas, sacacorchos. Ahí me pueden dejar en el chat qué palabras compuestas conocen. También a las que se les adiciona prefijo. Ejemplos, internacional, vicepresidente. En una palabra compuesta se tilda solo la segunda de ellas. Por ejemplo, balompié, prehistórico. Bueno, a ver, déjenme en el chat, háganme saber qué palabras compuestas conocen. Pueden buscar, pueden googlear. Busque, póngalas ahí. Vamos a leerlas ahora a continuación. Bien, tilde diacrítica. Se marca para diferenciar una palabra de otra que tiene la misma forma, pero distinto significado. Las palabras qué, cuál, quién, cuánto, dónde, cuándo, cómo, a dónde, cuán, llevan tilde cuando se usan como interrogativas o exclamativas. Vamos a ver entonces. Sin tilde, T como pronombre. Con tilde, o sea, acento diacrítico. T como un sustantivo. Tú como adjetivo y tú pronombre. Él como artículo y el pronombre. Se pronombre y se del verbo ser o saber. Más conjunción, más adverbio. Mi adjetivo, mi pronombre. Sí conjunción, sí afirmación. De preposición, de del verbo dar. Ahora aquí hay una lista, ¿verdad? Que hay que verla con lupa también, pero no se preocupen, les va a quedar ahí en la presentación. Palabras con doble acentuación. Fíjese, pues que esto es raro también, ¿verdad? Palabras con doble acentuación. Existe un grupo de palabras para las cuales la RAE acepta dos formas de acentuación que se rigen con las reglas general de acentuación. O sea que colocarles o no la tilde depende de la forma en que se pronuncia en un país o región, de acuerdo a la cultura y a las influencias lingüísticas de los hablantes. Fíjense que esto es bien importante, sobre todo en la parte legal, ¿verdad? En la parte jurídica, en el notariado, cuando usted está fraccionando actas, ¿verdad? Si sus clientes son internacionales o incluso aquí mismo en las regiones, ¿verdad? Al momento de regionalizar también el idioma, los usos del idioma, es importantísimo
tener esta claridad. Ahora vamos a ver algunas reglas de oro. Aquí voy a hacer una mini pausa para dejar entrar a un grupo que está esperando. Muy bien. Aquí están, también estoy viendo las palabras. Ahora lo quiero sé en dónde comienzan, ¿verdad? Lanzallamas, cubrecamas, parachoques, rascacielos. Muy bien, sacacorchos, portamonedas. Muy bien, saltamontes, portabazo, qué haceres. Tengo duda con esa de qué haceres. Silvia Moctezuma, qué haceres. Espantapájaros, pararrayos, mal pensado, lloviendo. ¿Cómo así? Lloviendo, lloviendo. Rompecabezas, bien. Buenaventura, testaferro. Bueno, sí puede ser, ¿verdad? Bienvenida, telaraña, telaraña. Me da dudas, Tania, telaraña. Compraventa, paraguas, portalámparas, sacamuelas. ¿Qué son sacamuelas ustedes? Ya se me movió, aquí está. Portalámpara, undécimo, bocacalle, pisa papeles, muy bien, cubrebocas, ¿verdad? Ahora que están de moda, salvavidas, kilómetro, portaaviones, corta uñas, traspiés, pintalabios, portalápices, fotoreportaje, muy bien, excelente. Sigan poniendo ahí palabras compuestas, muchas gracias. Vicepresidencia, girasol, supermercado, bar, casa. Perfecto. Fotoestudio, vaya. Asegúrense que existan las palabras. Superintendencia. Bien, vamos a regresar a la guardabosques. A ver, Aníbal Zapata, ¿quieres hacer un comentario? Dice, ahora es un momento donde lo puedes hacer antes de continuar con la presentación. Gracias, Lick. Solo esto es algo que le digo un poquito a mis alumnos con respecto a encontrar el acento, porque a veces uno se queda repitiendo la misma palabra, tratando de averiguar dónde está la palabra, el acento en la palabra, y no es por nada, pero uno se mira raro, va a repetir la palabra viendo si lo está diciendo normalmente o no. Y de hecho es algo que es mucho más intuitivo de lo que parece. Es bien sabido que en el idioma español, sobre todo en varias áreas de Latinoamérica, algunas veces se dicen algunas palabras por adornarlas de forma cantada, digamos, que tienen un nombre específico, pero no me acuerdo ahorita. Por ejemplo, hola, ¿cómo vas? Y resulta que habitualmente en el idioma español solemos dar la sílaba tónica con una nota más aguda que el resto de sílabas. Y de hecho es algo que es clarísimo en cosas como las letras de La Oreja de Van Gogh o de Mecano, que tienen ciertas melodías bastante melosas, que esa es su trampa. Se aseguran de poner las notas agudas en las sílabas con tilde. Gracias, Lick. Gracias, Aníbal. Sí, es interesante tu aporte. Bueno, ya que tocaste el tema, ¿verdad? Porque ahí es todo un universo el idioma español, ¿verdad? Y sobre todo sus métodos para la enseñanza y aprendizaje. Pero sí hay que también tener cuidado con los métodos, ¿verdad? Sobre todo ahora que proliferan páginas de páginas en las redes sociales, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Pero es cierto, por eso hablábamos, digamos, de ante la duda, el diccionario, la RAE,
porque los usos, ¿verdad? Incluso aquí en Guatemala, si usted se va al occidente del país, ahí, aparte de que ahí posiblemente usted encuentre regiones completas que hablan un idioma maya, por ejemplo, mam o cachiquel, ¿verdad? O en Huehuetenango, que hay otro ramillete de idiomas. Pero aparte de eso, que ya en sí mismo es, digamos, le mete una cuestión compleja al uso del español, está la cercanía con el acento mexicano. Entonces usted va a escuchar que hablan el español cantado, como decía Aníbal. Y si a eso le agrega, por ejemplo, aquellos que han migrado o que por la cercanía con sus migrantes en Estados Unidos, entonces ya el cantado ya no solo es el cantado, digamos, la forma de uso de idioma maya y español, sino que también ahora encima le tenemos que poner esta aculturación o esta, yo le llamo atragantamiento de formas de uso de idioma con el inglés, ¿verdad? En fin, es importante. Veo otra mano levantada. Flavio, No, profe, solo accidental. yo dije, bueno, todos los profesores y maestras quieren participar, está bien, aprovechen, desquítense hoy. Bueno, entonces, gracias por el aporte, Aníbal. Igual, si hay más dudas o comentarios o aportes, con gusto los vamos viendo. Aquí siguen apareciendo las palabras ustedes. Cortometrajes, tragaperras. Puchica, ¿qué es eso? Tragaperras. Palabra nueva para mí, tragaperras. Las maquinitas de tragamonedas. Así, ¿no? Tragaperras. Esa es nueva para mí. Sí, pues máquina tragamonedas. ¿En dónde le dicen tragaperras ustedes? ¿En España? ¿O dónde? Tragaperras. Me Ja, parece es latina, en España le dicen pachinko. cinco, sí. Gracias. Palacera, automóvil, paracaídas, pelirrojo, sordomudo. 27. 17. Pasapurés, sin fin. Quitanieves, enhorabuena. Coliflor, nochebuena. Hierbabuena. ¿Cuál es más rica, la hierbabuena o la hierbabuena? ¿Qué piensan? Traganíqueles, exacto. Cubrecama. Sobrevivientes. Muy bien, muchas gracias. Rompehielos. Bueno, ustedes sigan poniendo, luego las leo. Vamos a regresar a la presentación. Muy bien. Entonces, ahora vamos con las reglas de oro en el uso de las mayúsculas. Se escribe con inicial mayúscula. Mire pues, mucho ojo con esto. En general, escribir con mayúscula hay que tener mucho cuidado ustedes. No hay que malacostumbrarse al uso de las mayúsculas, ¿verdad? Hay que usar con corrección, pero si es necesario utilizar las mayúsculas, tenemos que hacerlo siguiendo estas reglas. Se escribe con inicial mayúscula la palabra con la que se inicia un escrito y la que va detrás de un punto. Algunas abreviaturas, no todas, ¿verdad? Nombres propios de personas, seres imaginarios, animales, lugares, ¿verdad? O sea, no vaya a poner usted, por favor, novia o novio con N mayúscula. Ese no es un ser imaginario, ¿verdad? O esposo o esposa, oye. Títulos, nombres de dignidad, jerarquías, cargos importantes, apodos, los títulos de publicaciones y obras, los nombres
de instituciones, corporaciones y establecimientos. Recuerde no abusar de la escritura con mayúscula. Además, debe tildarla cuando así lo exija las reglas de acentuación. ¿Ok? Y ahora tal vez en el comentario que les hice hace un momento, que ahora en el mundo de las redes y de esta virtualidad, cuando trasladamos ideas en chats, en redes sociales, en emails, en mayúscula, nuestro interlocutor puede decodificarla como que usted está alzando la voz, ¿verdad? Básicamente que está gritando. Entonces, siempre estas reglas de oro aplican también para esta forma de escritura digital. Bien. Una pregunta. Si, por ejemplo, se escriben toda la palabra se escribe con mayúsculas, ¿lleva tilde? Si así la palabra fuera con tilde o no se le pone tilde. Débora, exactamente, eso es lo que acabamos de ver acá en esta presentación, que aplica. Si tú, por la razón que sea, vas a escribir una frase o un texto, todo en mayúscula, debes tildar las palabras que de acuerdo a las reglas de ortografía llevan tilde. ¿Cómo sé cuáles son? De acuerdo si es, por ejemplo, primero, su clasificación, ¿verdad? Segundo, de acuerdo a su acentuación. Y para eso debo saber separarlas, ¿verdad? Y tercero, ya el uso de las reglas. Así que, para redondearlo, sí. Es que yo creo que había leído que cuando eran todas mayúsculas, o sea que en la palabra todas escribían mayúsculas, no se le ponía la tilde. ¿En dónde lo habías leído? No lo sé, por eso le pregunté, por eso tenía duda. No. Pues por eso aquí en la presentación y en nuestro libro acabamos de hacer la referencia a la RAE sobre el uso de las mayúsculas. Ojo, como siempre es cambiante el idioma, ¿verdad? Hay que actualizarlo. Pero por el momento, según la última revisión que hice, continúa, ¿verdad? El uso de la mayúscula se debe tildar si la palabra requiere tilde, ¿verdad? Licenciado, buena noche. Fíjese que yo leí una revista también que hablaba de algunas reglas del lenguaje y aparecía eso que cuando las palabras son escritas con mayúsculas no debían tildarse. Esa es una, pero tomo más el concepto que usted de ahorita. Ahora, otra situación, cuando hablamos de seres imaginarios, ¿a qué nos podríamos referir? ¿Podrían ser ángeles? ¿Podría ser, no sé? Sí, por ejemplo, cualquiera de los ángeles del Evangelio son seres imaginarios, por ejemplo. Eh, por ejemplo, si decimos, no sé, el diablo, por ejemplo, ¿verdad? Eh, no sé, un ser imaginario, ¿cuál se te ocurre? Goku, ¿verdad? Sí, podría ser así como de las series de anime o de los cuentos, ¿cierto? Por ejemplo, para no entrar en conflictos con los gustos, ¿verdad? Un ser imaginario, por ejemplo, Hunahpu, por ejemplo, ¿verdad? La Llorona, el Cadejo, la Ciguanaba, ¿verdad? Eh, el Sombrerón, ¿verdad? El profesor a veces también es un ser imaginario, ¿verdad? Bien, no sé si alguno... Licenciado, perdone, los nombres de los días de la semana, de los meses, de la estación del año, se escribirán con mayúsculas. Depende. Si va al inicio de una oración, sí, pero si va en su uso como fecha, no. Ah, va. Muchas gracias. De eso me acuerdo que las fechas siempre van en minúscula, pero hay veces que son nombres propios. Por ejemplo, la colonia 4 de febrero sí tiene que ir con mayúscula. Correcto. Por eso, gracias Aníbal, por eso indicábamos, ¿verdad? Sí,
La regla de oro, lo que se tilda, ¿verdad? Y lo que va con mayúscula al inicio de una oración, sí es nombre propio. Pero si su uso es, en el caso de los días y de los meses, si su uso es el de fechar, el de poner la fecha, ahí no, ¿verdad? Por ejemplo, si vas a escribir la fecha, ¿verdad? Guatemala. Entonces, Guatemala sí va con G mayúscula porque va al inicio, ¿verdad? Y es nombre propio, Guatemala, 7 de abril 2021, ¿verdad? O miércoles 7 de abril, ¿verdad? Depende. Pero las fechas no van. Estoy buscándoles para rebatir un poco lo del artículo que leyó el compañero, no me fijé quién fue el que me habló, pero en la Fundeo encontré algo interesante y se los quiero compartir. Vamos a ver. Chica, mucha, no dejan de entrar y salir, ¿qué onda? Ve. Sí, esto es lo que hice para hurtos. Ah, para los gracias, hijo. Aquí uno de mis hijos les ha compartido un silabario, para que todos aprendan con él las sílabas. Los muestro, miren. Vale, gracias. Bueno. Gracias, nene. ¡Qué lindo! Bueno, vamos, pues les voy a mostrar. No lo llamen. Vamos a ver. Sí, vaya, hijo, gracias. Les voy a mostrar este artículo. Lo veo importante. Aquí está. Sí están viendo mi pantalla, ¿no? Vale, esta es una de las páginas que les recomiendo consultar frente a cualquier duda. Mayúsculas, sí se tildan, dice. Las letras mayúsculas también llevan tilde si así lo requiere la palabra, de acuerdo con las normas de acentuación. La práctica de no tildar las mayúsculas empezó a hacerse común en la época de la composición manual en las imprentas, por los problemas de tipo técnico que generaba, y también cuando se utilizaban las máquinas de escribir por problemas de tipo estético. Sin embargo, pese a la idea extendida de que no deben tildarse, resulta oportuno recordar, tal como indica la ortografía de la lengua española, que las mayúsculas se acentúan obligatoriamente cuando la palabra lo requiera. Se trate de una mayúscula inicial o de una palabra entera escrita en mayúscula, con excepción de las siglas. Y miren aquí lo bonito, nos pone el enlace directo a la RAE. Ahí están viendo, ¿verdad? Y aquí está la página de la regla exacta de la 3.3, la mayúscula y los signos diacríticos, que exactamente así está puesta también en su libro de comunicación, ¿verdad? Si ven, entonces, este es un insumo muy valioso para quien lo aprenda a utilizar. Bien, entonces no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Ya estamos próximos a concluir el curso de esta tarde. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, solo le agradecería si nos pudiera indicar nuevamente la página que consultó. Sí, se llama la página fundeu.es. Y se la pongo ahora en pantalla para que la vea. Fundeu.es. Gracias. Bueno, ahí está, miren, fundeu.es.
Esta página es muy, muy útil y es una página espejo, pues, de la RAE, mucho más amigable y que la fuente de consulta es directa a la RAE. Incluso usted le puede escribir ante una duda, por ejemplo, si usted requiere una, digamos, legitimar una consulta, usted les puede escribir acá y ellos les contestan, ellos les mandan una respuesta oficial, ¿verdad? Bueno, entonces si no hay más dudas, Licenciado, disculpe, yo tenía una duda. Quería saber si está compartiendo las presentaciones que nos da por medio de Meet. sí, perdonen, no les he subido las últimas dos, lo haré hoy en más noche. Pasa que me topé con que el Moodle no me deja, me dejaron poco espacio para subir, entonces he tenido que comprimir mucho las presentaciones y quitarles cosas para subírselas ahí, pero ahí van a estar. Oye, de todas formas, todo lo que son las presentaciones, excepto las imágenes que uso, están en su libro. Oye. Bueno, sí, Bueno, gracias. haré una carpeta. Sí. Bueno, disculpe, ¿podría compartir el sitio donde están siendo compartidas? Es que me vi en la radio y no encontré nada. Ahí sí no te caché. ¿Qué quieres que te comparta qué cosa? Donde está compartiendo las presentaciones. Esas están en el Moodle, en el RAD virtual, en el curso de comunicación. Ahí están. Qué raro, licenciado. Es que fíjese que yo revisé ahorita y no encuentro nada. Solo hay un video, y lo anterior no están, no las vi. Pues excepto estas últimas dos presentaciones, ya les subí con respecto a cada capítulo, en cada semana donde aparece, les compartí, claro, en un formato PDF, pensando también para que la descarga fuera más simple. Bueno, entonces voy a buscar. Licenciado. Bueno, de todas formas, me han dado una idea que es bien básica, pero no se me había ocurrido, que es hacerla un zip y mandárselos, ¿verdad? O un drive, algo así. Bueno, nos vemos entonces hasta la próxima. Que pasen una muy buena noche. Feliz noche, Gracias, licenciado. licenciado. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Licenciado. Feliz noche, Feliz licenciado. noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.